sean del tema. No se salgan del tema, porque estos temas los vamos a pasar por YouTube más adelante. Gloria a Dios. Vamos a abrir la escritura en el libro de Hebreos, capítulo 6, verso 1 y verso 2. Hebreos capítulo 6, verso 1 y verso 2. Cada cristiano tenemos que conocer las doctrinas elementales o primarias, por la razón que conociendo las doctrinas primarias elementales vamos a saber discernir y entender otras. Existen por lo menos 5 doctrinas elementales primarias que tenemos que conocer en el libro de Hebreos capítulo 6, verso 1 y verso 2. Amén. ¿Qué es doctrina? Doctrina es instrucción, enseñanza, información, maestro. Cristo dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Juan capítulo 7, verso 16, 17. ¿No dijo Hebreos 6? Hebreos 6, 1 y 2. Dice la palabra. Alguien que lo lea, pero fuerte para que se quede grabado. Amén. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Amén, gloria a Dios. Dice la Biblia que vayamos adelante a la perfección. Vamos a dar un poco de luz concerniente a cada doctrina rápidamente. La primera doctrina elemental, arrepentimiento. Arrepentimiento significa metanoia en griego y quiere decir cambio de modo de pensar, cambio de modo de vivir, cambio de plan de vida. Marcos 1:15, nuestro Señor Jesucristo dijo: arrepentíos y creed en el Evangelio, porque sin arrepentimiento no hay perdón, no hay remisión de pecados. Después vamos a ver profundamente cada doctrina. Segunda doctrina elemental, fe hacia Dios. En griego, la pistis, que quiere decir fe, es una palabra relacionada con creer, convicción de que Dios existe. Sin fe es imposible agradar a Dios. El que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11:6. Cada uno tenemos diferente medida de fe que Dios repartió a cada uno. Romanos 12:3. Otros tienen fe por el mismo Espíritu Santo. 1 Corintios 12:9. Otros un mismo espíritu de fe. 2 Corintios 4:13. Cristo Jesús es el autor y consumador de la fe. Hebreos 12:2. Recuerden que solo estoy dando una pequeña introducción de cada tema. Tercera doctrina elemental, el bautismo. Existen diferentes clases de bautismos. De estos hablaremos más adelante. Bautismo simbólico. Naamán se tuvo que bautizar 7 veces en el río Jordán y salió limpio de su lepra como la piel de un bebé. Bautismo de persecución, bautismo de sangre, bautismo de muerte, bautismo de arrepentimiento, bautismo en agua para perdón de los pecados, y bautismo del Espíritu Santo y bautismo de fe. Y hay otros más. De eso vamos a hablar más adelante. Bautismo en agua es por inmersión, o sea, sumergir dentro del agua. Lavamiento, ablución, y purificación sacramental son rituales del tabernáculo. Otra doctrina elemental, la cuarta doctrina elemental, imposición de manos.
Ejemplo, la mano de Moisés era poderosa. Yo extenderé mi mano. Éxodo 9, verso 29, y el verso 33 en la clase. Extiende tu mano sobre el mar. Éxodo 14, 16. Moisés tenía su mano en alto y el pueblo de Israel prevalecía. Éxodo 17, 17. Las maravillas que yo he puesto en tu mano, le dijo Dios a Moisés. Éxodo 4, 21. Jacob puso sus manos para transmitir bendiciones sobre sus hijos. Génesis 48, del 13 al 19. Imposición de manos. Nuestro Señor Jesucristo usaba las manos para transmitir sanidades. Mateo 8:3, Marcos 1:40, Marcos 6:5, Lucas 4:40. También la iglesia primitiva utilizaba la imposición de manos. Hechos 28:8, Hechos 9:17 y 18. Pablo instruyó a Timoteo: no imponga las manos de ligero sobre nadie, para que no te contamines con pecados ajenos. Primera de Timoteo 5:22. La quinta doctrina elemental. La resurrección de los muertos y el juicio eterno. En la primera resurrección es para los santos en Cristo, que durmieron a la final trompeta. Esta es la primera resurrección para vida eterna. La segunda resurrección es para condenación, juicio eterno, ante el gran trono blanco. Daniel 12:2. Muchos de los que duermen en el polvo serán despertados, unos para vida eterna y otros para condenación perpetua. Apocalipsis 20, verso 5, verso 6, Apocalipsis 20, 11 al 15. El juicio será más tolerable para Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad que rechaza el evangelio de Jesucristo. Mateo 10:15. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Segunda de Pedro 2:9. Entre los judíos existían diferentes purificaciones. Ahora entramos al tema del bautismo. Diferentes lavamientos, diferentes abluciones o purificaciones sacramentales eran rituales del tabernáculo. Lavaban con agua los utensilios sagrados. Levítico 6, 27, 28 nos da a entender que la ley del sacrificio expiatorio, ofrenda por el pecado delante de Jehová, es cosa santísima. Todo lo que tocare su carne será santificado. La comerá en lugar santo, será comida en el atrio del tabernáculo de reunión. Todo lo que tocare su carne será santificado, y que si salpicare su sangre sobre el vestido, lavarás aquello, por supuesto con agua, sobre que cayere en el lugar santo. Cocían ofrendas también en vasijas de bronce y serían fregadas y lavadas con agua. Eso quiere decir que había un lavamiento, hermanos, tanto para los utensilios como para los sacerdotes. Antes de ministrar en el santuario tenían que pasar al altar de bronce y sumergirse en agua. Ya venían bañados de su casa, pero tenían que hacer ese ritual y después se ponía la túnica, si no morían, dice la Biblia. Fíjense, eso ya se practicaba mucho tiempo atrás, porque el tema de hoy es el bautismo en agua. Lavamientos son bautismos. Moisés lavó con agua a los sacerdotes, Aarón y a sus hijos, y les hizo poner las túnicas sacerdotales. Levíticos 8, 6, 11, 13, del 15 al 17. Vamos a leerlo si gusta, porque voy muy volado, pero yo sé que van a prestar atención. ¿Vale? Bueno, ¿qué dice Levítico 8? Alguien que me ayude. Verso 6. Entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos, y los lavó con agua, y puso sobre él la túnica y le ciñó con el cinto. Le visitó después el manto y puso sobre él el efod, y lo ciñó con el cinto del efod. Verso 11. Y roció de él sobre el altar 7 veces, y ungió el altar y todos sus utensilios, y la fuente y su base, para santificarlo. Verso 13. Después Moisés hizo acercarse los hijos de Aarón, y les vistió las túnicas, les ciñó los cintos, y les ajustó las tiaras, Del 15 al 17. como Jehová lo había mandado a Moisés. Y lo degolló, y Moisés tomó la sangre y puso con su dedo sobre los cuernos del altar alrededor, y purificó el altar.
y echó la demás sangre al pie del altar, y lo santificó para reconciliar sobre él. Después tomó toda la grosura que estaba sobre los intestinos, y la grosura del hígado, y los 2 riñones, y la grosura de ellos, y los hizo arder Moisés sobre el altar. O sea que todo el sacrificio sacerdotal, primeramente, antes de iniciar el sacerdote, tenía que sumergirse en agua, porque si no, el sacerdote moría. Ahorita vamos a ver otro punto que es muy delicado y que lo vamos a tocar porque es Biblia. Levítico 22, del 1 al 6. Al tocar algún reptil muerto o cualquier animal muerto, se tenían que lavar con agua. El que se masturbaba era inmundo y Dios lo cortaba si entraba al santuario inmundo. Oiga lo que me estoy diciendo. Levítico 22 del 1 al 6. Dios cortaba al que entraba en pecado al santuario, hermanos. Por eso la Biblia dice que nos apartemos de toda iniquidad, de toda abominación. Levítico 22. Porque estamos hablando del bautismo en agua, pero tenemos que ver que desde mucho antes hacían estos rituales, estos lavamientos espirituales en simbolismos. Levítico dice la palabra en el 22 del 1 al 6. Habló Jehová a Moisés diciendo: di a Aarón y a sus hijos que se abstengan de las cosas santas que los hijos de Israel me han dedicado, y no profanen mi santo nombre, yo Jehová. Diles: todo varón de toda vuestra descendencia en vuestras generaciones que se acercare a las cosas sagradas que los hijos de Israel consagran a Jehová, teniendo inmundicia sobre sí, serán cortados de mi presencia, yo Jehová. Cualquier varón de la descendencia de Aarón que fuese leproso o padeciese flujo, no comerá de las cosas sagradas hasta que esté limpio. El que tocare cualquier cosa de cadáver, o el varón que hubiere tenido derramamiento de semen, o el varón que hubiere tocado cualquier reptil por el cual será inmundo, u hombre por el cual venga a ser inmundo, conforme cualquier inmundicia suya, la persona que lo tocare será inmunda hasta la noche, y no comerá de las cosas sagradas antes que haya lavado su cuerpo con agua. Miren, habían rituales, habían demandas, habían cosas tremendas, hermano. Por eso Dios hacía cortazones muchas veces, porque se metían al santuario inmundos. ¿Y qué es la necesidad? Bueno, eso es otra cosa, Dios sabe. Por eso dice la Biblia que el siervo debe ser casado. Levítico 15. Usted puede leerlo en casa. También dice la Biblia que el que derramara semen tenía que lavarse con agua, porque todo lo que tocara era inmundo. Anote Levítico 15. Esos eran leyes de pureza, de higiene. Todo, hermano, el 15. Todo el 15. Del 1 al 18. El 18, lea solo el verso 18. 15, 18. Y cuando un hombre yaciere con una mujer y tuviere emisión de semen, ambos se lavarán con agua y serán inmundos hasta la noche. Es que eso era tremendo. Fíjense que si el sacerdote entraba al lugar santísimo con su túnica y con su holocausto, y pasaba alguien que andaba inmundo y tocaba solo la vestidura del sacerdote, caía muerto cuando entraba a ministrar al lugar santísimo. ¿Por qué razón? Porque lo contaminaba. Bueno, avancemos. Después haga pregunta. Rociar el agua de expiación. Los levitas se purificaron y lavaron sus vestidos. Números 8, verso 7, verso 21 y verso 19. Había una fuente de bronce. Se lavaban los sacerdotes. Tenían que lavarse para no morir. Éxodo 30. Versos 17 y 18. Veamos qué dice Éxodo 30. Éxodo 30. Porque estamos hablando ahora en esta noche del bautismo en agua. Pero queremos ver desde dónde vienen los lavamientos, las purificaciones, las abluciones. ¿Qué dice? Éxodo 30, 17, 18. Habló más Jehová a Moisés diciendo: oiga, harás también una fuente de bronce. Una fuente de bronce. Con su base de bronce.
para lavar, y las colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua, y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Sigas, Cuando entren en el tabernáculo de reunión se lavarán con agua para que no mueran. Oiga. Cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová. ¿Qué les pasaba si entraban y no se lavaban en el altar? Morían si no pasaban por el agua. El bautismo en agua es importante, hermanos. Ahorita vamos a ver más adelante. Naamán, 2 Reyes 5:14. Naamán se bautizó simbólicamente 7 veces dentro del río Jordán y salió limpio de su lepra. Nueva criatura es, dice la Biblia. Nadie que no sea nueva criatura se puede bautizar, porque entonces solo se remoja. ¿Y cómo se hace una nueva criatura? Por la palabra de Dios. Vamos cambiando, hermanos, nuestro modo de pensar, nuestro modo de vivir, nuestro modo de actuar. Vamos avanzando, amén. El agua fue medio de condenación para los diluvianos. Primera de Pedro 3, verso 20, verso 21. Vamos al Nuevo Testamento. Es que entrar en polémica con el bautismo en el nombre de Jesucristo o en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, eso es fácil. Pero Dios no quiere que entremos en contienda, sino que enseñanza doctrinal. Primera de Pedro 3, 20, 21. Dice la palabra. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez se esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8 fueron salvas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, oiga bien, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. En otras palabras, el bautismo en agua es para una mejor conciencia delante de Dios. Eso quiere decir. Para unos fue de bendición, Noé y su familia se salvaron, pero todos los diluvianos se ahogaron. El agua les sirvió de maldición. Cristo Jesús en su plan de salvación, todos los israelitas en Moisés, todos fueron bautizados en la nube y en el mar. 1 Corintios 10:2. Fueron libres de la esclavitud de Egipto, donde estuvieron esclavos 430 años. Éxodo 12:40. El bautismo del mar fue la participación simbólica de todos los 600,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Dicen que aproximadamente eran 3 millones, porque antes a las mujeres no se contaban ni a los niños. Pero todos ellos pasaron bajo ese bautismo del mar. Todos en Moisés cruzaron el mar Rojo. Fueron libres de la esclavitud de Egipto, pero después perecieron en el desierto por desobedientes. ¿Qué enseña la Biblia acerca del bautismo? ¿Por qué debemos bautizarnos? Mateo 28. Vamos a Mateo 28. Si vamos a leer. ¿Por qué debemos de bautizarnos? Porque es un mandato de nuestro Señor Jesucristo. Él es el fundamento de la iglesia. Él es el dueño de la iglesia. Él es el fundador. Él dio la orden. Y por eso lo tenemos que hacer. Por tanto, vamos a Mateo 28, 19. ¿Qué dice? Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Siga, también. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. O sea que es un mandato de nuestro Señor. Si usted es discípulo del Señor, tiene que obedecer lo que Cristo dijo, ¿o no? Bueno,
¿Cuál es la forma correcta de bautizar? Mateo 3, del 13 al 16. Así conviene cumplir toda justicia, dice la Biblia. Y subió del agua, fue sumergido por inmersión. Nuestro Señor se metió totalmente al agua. No solamente como lo hacen los curas, un poquito de agua en la cabecita del niño, no. Totalmente. El lavamiento es por inmersión. En hebreo quiere decir tevilá, bautismo en agua, un baño de inmersión para purificación, limpieza, sumergido en el agua. Tevilá. El bautismo es muy importante. Mateo 3:13 al 16. Léelo. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: ven ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, y Jesús, después de ser bautizado, subió luego el agua, y he aquí que los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios, que descendía como paloma y venía sobre él, y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Oiga, o sea que el Padre tuvo complacencia en el Hijo cuando lo vio que iba a tomar un acto de fe. Aunque Cristo no necesitaba bautizarse porque Él era Dios, perfecto en todo, tentado en todo, pero sin pecado. Pero Él se bautizó. Cuando Juan lo vio, y Juan era lleno del Espíritu Santo, le dijo: tú me tienes que bautizar a mí, porque Juan predicaba bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Pero en Juan, su predicación decía: viene tras mí alguien que es más poderoso que yo, el cual no soy digno de desatar la correa de sus pies. Él lo bautizará con Espíritu Santo y fuego. A Él oír, a Él seguir. Por eso Juan el Bautista decía: es menester que yo mengue y Él crezca. Entonces Cristo le dijo: deja ahora, porque así es necesario que cumplamos toda justicia. Jesús subió del agua, y dice la Biblia que oyó una voz que dijo que en Él tenía complacencia, contentamiento. Cuando una persona va a bautizarse y ha nacido de nuevo, Dios se alegra de ver a un pecador que se arrepiente. La Biblia dice que hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente y pasa a las aguas salvadoras. O sea que es muy importante, hermanos. Deja, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Y ahí el Señor vio al Espíritu Santo que descendió sobre él como paloma. No era una paloma literal, como paloma. ¿Es indispensable el bautismo en agua para salvarme? Marcos 16:16. No condiciona solo a creer, sino que dice: cree y sé bautizado. Más bien nos condiciona. Es una condición de Dios. Es indispensable para nuestra salvación. Es un acto de fe. ¿Qué dice Marcos 16:16? El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Por qué razón? Porque Santiago dice: muéstrame tu fe por tus obras. Santiago 2:20, 2 verso 26 y verso 20. Tú dices que tienes fe, pero no tienes obras, tu fe está muerta. Muéstrame tu fe por tus obras. En otras palabras, si yo digo que yo creo en Jesucristo, pues tengo que creerle su palabra y lo que Él mandó. Él nos condiciona, no dice solo creer. Creer, hasta los demonios creen y tiemblan, pero no obedecen, dice la palabra. O sea que el bautismo es indispensable para la salvación. ¿Qué simboliza el bautismo? Romanos 6:3. Bautizados en la muerte de Jesús.
Cuando nosotros salimos del agua, salimos resucitados a una nueva vida. Muero a la vida vieja y resucito a la nueva vida. El bautismo simboliza a la muerte del pecado, a la vieja vida. Por eso, hermanos, es importante bautizarnos. Es un paso de fe, pero para que haga efecto el bautismo, tenemos que estar realmente convencidos de que no vamos a seguir pecando. Porque si no, solo nos remojamos. ¿Qué dice Romanos 6:3? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Hemos sido, sí. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. O sea que después del bautismo uno tiene que andar en nueva vida. Señor, yo ya creo en tu palabra, yo ya tengo que caminar firme, Señor. Claro que va a haber tentaciones cada rato, pero Señor, ayúdame, fortaléceme. Aquí hay una foto, que esta es una herejía, ahí está bautizando al Señor entre comillas, pero solo le está mojando en la cabecita. Mire cómo lo hacen los ortodoxos, no sé si pueden ver eso ahí. Los ortodoxos no sumergen a la gente, solo le mojan la cabecita. Y la Biblia dice que Jesucristo, cuando se bautizó, subió del agua. Subió del agua. ¿Qué declaración hace Dios en ocasión al bautismo? Mateo 3:7. Es una declaración de Dios. Se complace, se alegra, porque se deja el mundo y se sigue una nueva vida en Cristo. Hace feliz a Dios. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, porque se bautizó. Si no tenemos obras, ¿de qué nos sirve decir tengo fe? Muéstrame tu fe por tus obras. Mateo 3:7. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? ¿Qué dos bendiciones se reciben? Esto era para los judíos, ya lo voy a explicar más adelante. Hechos 2:38. Los judíos tenían que bautizarse en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y después recibir el don del Espíritu Santo. ¿Por qué a los judíos? Porque a Pedro se le dio el ministerio de la circuncisión para que fuera a predicarle a los judíos. Los judíos ya conocían a Yahweh, ya conocían al Ruach Kadosh, al Espíritu Santo, ya conocían a Jehová, el Padre, pero no conocían al Mesías. Por eso la gran comisión fue para nosotros los gentiles que estábamos muertos en la idolatría. Se nos presentó el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los judíos solo necesitaban la convicción del Mesías. Nosotros, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hechos 2:41 y 42. ¿A qué institución me uno después de ser bautizado? ¿A dónde voy? ¿A qué institución divina me uno? A la iglesia de Cristo, donde le predican la palabra de Dios. Hechos 2:41 y 42. Dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraron en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan y en la oración. Ellos participaban de la Santa Cena, todos los rituales que nosotros tenemos que hacer. La iglesia tiene que participar: Santa Cena, oración, comunión unos con otros, bautismo en agua, como lo hacemos nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y qué más? Vigilias, ayunos, muchas cosas que tenemos que cumplir. ¿Qué gloriosa experiencia obtiene el bautizado? Romanos 6:4. Andamos en nueva vida, ser una nueva criatura, nueva expectativa, nueva etapa e ir en crecimiento, porque ya somos muertos al pecado.
ya nos constituimos enemigos del mundo, amigos de Dios. Hermano, usted no siente tentaciones de pecado cada rato, pero he aprendido a disciplinar mi carne y no a darle comer a mi carne. En una ocasión, yo lo tomo como nombre, anécdota. Un hombre tenía un caballo salvaje que no lo podía domar. Y este hombre buscó muchos domadores y nadie lo podía domar. Pero un hombre de oración y de ayuno, de esos hombres que buscan a Dios de veras, oyó la noticia y dijo: démelo 3 días, dijo, yo se lo domo. Y el ranchero, el dueño de la finca del otro, le dijo, lo vio insignificante, dijo: bueno, han probado buenos jinetes y ninguno lo puede montar. Se lo dio. ¿Qué cree usted que hizo? Lo puso en ayuno 3 días. Los 3 días que se lo llevó, lo puso en ayuno. Cuando puso en ayuno al gran potro salvaje, el potro salvaje ya no relinchaba, estaba calmadito. Cuando la carne le relinche por el pecado, métale ayuno. Hermanos, tenemos que ser específicos. Usted diga: Señor, mire, el adulterio me anda persiguiendo, la fornicación me anda persiguiendo, María me anda persiguiendo. Meta ayuno por eso, para no perseguir, para no caer en esos pecados. ¿Por qué razón? Cristo dijo: este género no sale sino ayuno y oración. Hay que dejar de comer, hermano. De vez en cuando hay que decirle a la carnita: sorry por Dios, no te vas a morir, pero hay que meterle ayuno. Porque cuando ayunamos, se amortigua la carne, pero el espíritu crece. Señor, ¿por qué no pudimos echar el demonio fuera?, dijeron los apóstoles. Porque no andaban ayunando, nada bien carnales. Este género, lo dijo Cristo, no sale solo porque Jesús te vas en el nombre de Jesús. Nada de eso. Puede usted dar maromas, quedar sin garganta, el demonio se burla. Pero si usted anda en ayuno y oración, el demonio huye, porque usted anda en disciplina, no anda alimentando el pecado y se van los chamullos. Eso lo tenemos que experimentar para nuestra propia vida también. Así que hay que meterle ayuno, hermanos, al potro. ¿Por qué debemos de ser bautizados? Porque así lo ordenó Jesús. ¿Cuál es la fórmula correcta del bautismo? Sumergido por inmersión. El bautismo es indispensable para ser salvo. Es necesario para la salvación experimentar el bautismo. El bautismo simboliza la muerte a la vida de pecado. Y cuando yo soy bautizado, a mí me declara como hijo de Él y como alguien en quien Él se complace. Este es mi hijo amado, digo, en quien tengo complacencia. El que se bautiza debe unirse a una iglesia cristiana para buscar de Dios. Debemos de creer en el Señor Jesucristo, debemos de abandonar el pecado, pedir ser bautizados, y Dios te dará el gozo de ser hecho hijo de Dios. Yo creo en el bautismo por inmersión, así como Jesucristo lo experimentó. Es un compromiso de fe para salvación. Mateo 28:19. El que creyere y fuere bautizado será salvo. 1 Pedro 3:21. Recuerde que en la Torá, en la ley de Moisés, enseñaba que los niños eran presentados en el templo. Tenían tiempo para llegar al templo y ser presentados. Daban un par de tortolas los que eran pobres. Los niños no deben de ser bautizados. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Pregúntele usted a un baby: ¿quieres que te bautice? ¿Qué piensa que va a ser un niño de 8 meses? Nada, hermano. La Biblia no dice nada con respecto que se deban de bautizar los niños. La Biblia dice que cuando se bautizó Cornelio con toda su casa, él era el cabeza del hogar, se bautizaban los hijos grandes y los criados, los mozos,
que ya tenían conocimiento y entendimiento a lo que se iba a venir. Por eso los judíos bautizaban, hermanos, más bien presentaban a los jovencitos como hijos de la ley a los 12 años de edad. De 12 años para arriba, un niño, una jovencita, un joven, ya se puede bautizar. No antes, de 12 ya tiene uno más entendimiento, más madurez. Bendito sea Dios. Una cosa es la traición de los hombres. Marcos 7, del 7 al 9. Cristo dijo: bien invalidáis la palabra de Dios por guardar vuestra tradición. Para los niños la fórmula es Levítico 12, del 2 al 5. Y Lucas 2, 21, 22. Esa es la fórmula para los niños. No existe bautismo de niños. Los niños solo se presentan ante el Señor. Vamos a ver qué dice Levítico 2, 12, del 2 al 5. Alguien que lo lea. Levítico 12, del 2 al 5. Habla a los hijos de Israel. Oiga. Y diles: la mujer, cuando consiga y dé a luz varón, será inmunda 7 días. Conforme a los días de su menstruación será inmunda. Y al 8º día se circuncidará al niño, mas ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre. Ninguna cosa santa tocará, ni vendrá al santuario hasta cuando sean cumplidos los días de su purificación. Y si diere a luz hija, será inmunda 2 semanas, conforme a su separación, y 66 días estará purificándose de su sangre. O sea que, fíjense que en el tiempo antiguo, el verso 8 que dice. El 8 dice: y si no tiene lo suficiente para un cordero, tomará entonces 2 tórtolas o 2 palominos, uno para holocausto y otro para expiación, y el sacerdote hará expiación por ella y será limpia. Léelo por favor, el 6. Cuando los días de su purificación fueren cumplidos, por hijo o por hija, traerá un cordero de 1 año para holocausto y un palomino o una tórtola para expiación a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote. Ahora Lucas 2, 21, 22. Entonces mire lo que pasó. Por eso nosotros seguimos lo que dice la Biblia, hermanos. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. O sea que el bautismo, hermanos, era para personas adultas, no niños lactantes. Ya vimos que el Señor Jesucristo no lo bautizaron cuando él tenía 8 días de nacido. Lo circuncidaron porque era la Torá, la ley de Moisés decía que todo varón tenía que ser circuncidado al 8º día y fue presentado en el templo. ¿A qué edad se bautizó nuestro Señor Jesucristo? Lucas 3, 21, verso 23. Oiga lo que dice la Biblia. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, y dijo, según se creía, de José, hijo de Elí. ¿A qué edad se bautizó nuestro Señor? A los 30 años. Y 3 años dilató el ministerio y entregó su vida. Lidia, el carcelero de Filipos, Estefanas y todos esos se bautizaron, pero eran personas ya maduras. Todo lo dice en el libro de Hechos 16, 15, 33.
En 1 Corintios 1:16 dice que se bautizó toda su casa, pero los niños menores estaban excluidos. Los niños eran los que se quedaban en casa. El cabeza era el jefe de la casa y él mandaba a todos los grandes de edad que se bautizaran, no niños. Por eso dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Bendito sea Dios. 1 Corintios 15, verso 29. Aquí hay un bautismo que no se debe de hacer. Lo hacían antes los gnósticos. Desde el segundo siglo el gnosticismo ha sido terrible. El gnosticismo, vamos a hablar de esa secta otro día, es un satanismo terrible. El gnosticismo usan toda la esencia de cada doctrina, la usan los gnósticos. Usan del budismo, de los luciferianos, de los masones, del evangelio, y esos son los mormones. Los mormones se bautizan por los muertos. Eso es ocultismo. 1 Corintios 15, 29 es necromancia. 1 Corintios 15, 29, ¿qué dice? De otro modo, y pregunta, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. ¿Sigo? Verso 16 al 18. De 15. De ahí mismo del 15. 16. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Bendito sea Dios. Amén. O sea, hermanos, Cristo resucitó de entre los muertos, pero nosotros, si alguien se murió y no se bautizó, ya no podemos decir, me voy a bautizar por fulano de tal que murió y no le dio chance de bautizarse. Ya no podemos. Los muertos, ya hablamos de la muerte hace poco, no, ya pasaron de esta vida. Ellos van a dar cuenta. ¿Y serán salvos los muertos que se mueren si no se bautizaron y creyeron solamente en Cristo? La Biblia dice, hay un texto que dice que el que infringiere uno de estos mandamientos, por muy pequeño que sea, será llamado pequeño en el reino de los cielos. Y el que los hiciese, el que los cumpliese, el que los guardase, será grande en el reino de los cielos. Si nosotros no cumplimos un mandamiento de Dios, simplemente se nos van a llamar pequeños. No nos van a dar los galardones que Dios tiene para nosotros. Por eso dijo Cristo, deja que cumplamos toda justicia. El bautismo por los muertos era y son sectas gnósticas, y más tarde los mormones, Cerinto, Marción, Crisóstomo, esos eran los que daban esas doctrinas diabólicas de bautizarse por los muertos. Jesús bautizaba. Ay, ay, ay. ¿Y qué nombre usaría Jesucristo para bautizar? Juan 3, verso 22 al 30. Lo voy a leer. Miren, hermano, eso sí está serio. Porque ya hemos hablado, hemos discutido que si es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No, que en el Nuevo Testamento no hay ningún bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, solo en el nombre de Jesucristo. Miren, hermano, lo que pasa es que si usted se diera cuenta que la palabra de Dios le quitaron muchos libros, a la Biblia le han quitado demasiado, y la Iglesia Católica fue una de ellas, y las grandes persecuciones, pero lo que Dios nos dejó, lo dejó para que obedezcamos y creamos así. Así que Juan capítulo 3, por eso Él dio el gran mandamiento: bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Oiga lo que dice el verso 22 en delante. Juan 3, anote.
Después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo ahí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había ahí muchas aguas y venían y eran bautizados. Había mucha agua para bautizar, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, ¿qué quiere decir maestro? Mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Ahí claramente dice que Jesucristo bautizaba. ¿En qué nombre bautizaba Jesucristo? Si él dio la gran comisión, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, en el nombre del Abba, en el nombre del Hijo, que es el Verbo de Dios, la palabra, Yeshua Mashiach, Jesucristo, y en el nombre del Ruach Kadosh, el Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todo lo que yo os he mandado, y estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso en Gálatas 2:7 dice que a Pedro se le dio el ministerio de la circuncisión, y a los judíos se les dijo en Mateo 10:6: id primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Por eso a ellos se les daba el bautismo en el nombre de Jesús, porque a los gentiles, a todo el mundo, es conocer el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bendito sea Dios. Vamos a hacer preguntas. Mateo 3, del 13 al 15. El bautismo en agua contiene conceptos y bases fundamentales como obras literales, porque se tiene que sumergir dentro del agua. Tiene que tomar el acto de fe y de decisión para sumergirse en el agua. Es una obra literal, por inmersión. Sí, sumergir, inmersión. Simbólica, porque representa muerte, sepultura y resurrección a una nueva vida. Y obras espirituales, en su presentación espiritual, porque es un requisito para salvación. El que creyere y fuere bautizado, es un paquete, será salvo. Por eso, 1 Pedro 3, ¿qué dice Mateo 3, del 13 al 15? Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se lo oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Bendito sea Dios. Por eso la gran comisión. Siga. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Oiga. Aleluya. Siga. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Hasta ahí está bien. Mire, en otra ocasión vamos a ver por qué ahora tanta doctrina falsa. Mire, el asunto está que las herejías son verdades con mentiras mezcladas. Si fuera solo mentira la detectamos, pero lleva verdades mezcladas con mentiras. Entonces tenemos que ser sabios en el aspecto de entender
por el Espíritu Santo la gran comisión. Por eso el Señor dijo: ir y hacer talmidim, o sea, discípulos, a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre. Hermanos, el Padre no es un título. Abba quiere decir Padre. Por eso dice la Biblia que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, por lo cual clamamos: Abba, Padre. Ese es el nombre que dejó nuestro Señor Jesucristo para conocer a Hashem, al Altísimo, al Elión, al Olam, el Shaddai, Adonai, Yeshua HaMashiach. Bendito Señor. El nombre que usted tiene que usar para Dios Padre es Abba, Padre. Así se mostró para nosotros. Ese es el nombre del Dios Altísimo. El Hijo, el Verbo, es Jesucristo y el Espíritu Santo. Los tres son uno, Dios manifestado en tres. No personas ni Trinidad. Esos son inventos católicos. Creamos como dice la palabra, Deuteronomio 6:4. Por eso ese tema lo toqué un día atrás, pero lo vamos a volver a tocar. Lo que es la divinidad del Padre, la divinidad del Hijo, la divinidad del Espíritu Santo. Los tres son uno. No es Trinidad, porque esos problemas doctrinales y esos conceptos fueron los que trajeron grande confusión a los reformadores. Y de ahí salió todas las sectas, los sectarismos. Y ahora la gente sigue a los líderes y las enseñanzas de los líderes, pero no siguen la Escritura. Usted y yo debemos de seguir las Escrituras. A mí me dicen: ¿usted a quién sigue? Yo les soy sincero. Aunque estoy estudiando la teología, voy a la universidad ministerial, pastoral y todo, la mayoría de instituciones cristianas tienen su base y su fundamento en Juan Calvino, Jacobo Arminio, Lutero y Sabelio. O sea, no solo Jesús, los sabelianos, no solo Jesús, los calvinistas que tienen una doctrina depravada, que usted puede seguir pecando y ir para el cielo. Y ese tema tengo la continuación, que ya les prediqué quién es Juan Calvino. Ahora les voy a predicar, si no mañana se lo predico otro día, lo que es la regeneración, la santificación, la consagración, el nuevo nacimiento, el arrepentimiento. Todos esos frutos, dones, es un paquete entero, no es solamente la justificación. O sea, podemos agarrar solo una línea. Los hermanos solo Jesús predican muy bonito y son celosos, pero solo se agarran de un verso bíblico y se quedan toda la vida. Hechos 2:38. Y la Biblia dice que tenemos, ¿qué le dijo Cristo al diablo cuando lo tentó que comiera? No solo de pan vivirá el hombre, dijo Cristo, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No podemos hacer doctrina de un solo texto. Tenemos que ver el contexto. O sea, esto es profundo, hermanos. Por eso el Señor dijo que hiciéramos discípulos, bautizándolos. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no será condenado. Entonces, tenemos que bautizarnos nosotros, hermanos. ¿Habrá alguna pregunta esta noche? ¿O algún comentario, alguna aportación? El bautismo es algo, hermanos, es un acto de fe. Romanos 6:3, léelo. Que somos sepultados. En Romanos 6, todo el capítulo es profundo y habla de la muerte, sepultura y resurrección a una vida nueva. Uno se debe bautizar porque uno cree. ¿Qué le dijo a Felipe al eunuco? Ahí hay agua, dice. Tenía fe. ¿Qué impide para que yo sea salvo? Si crees,
Puedes hacerlo. Pero hay gente que se bautiza solo porque mira el grupo que anda lo había oído. Ah, no me quiero bañar también, dice. Y lleno de pecado. Mire, hermano, tenemos que estar por lo menos con una conciencia limpia delante de Dios y dispuestos a querer caminar y querer cambiar. Por eso las doctrinas elementales son primarias, pero vamos a ir en crecimiento. Como leímos al principio, ¿qué dice Romanos 6? Léelo, por favor. En relación a lo que significa, dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Amén. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Eso quiere decir, hermanos, que después de bautizar, si uno va a tener tentaciones también, claro que sí. Pero Dios nos va a dar fortaleza y tenemos que orar al Señor, fortaléceme, Señor. Yo me bauticé creyendo que yo iba a morir al mundo, morir al pecado, morir a la carne. Pero hermanos, miren cómo está el mundo hoy plagado de tanta cosa. Por eso dice en Lucas: hallará fe cuando venga el Señor a la tierra. No porque no hay evangelio, sino porque la gente no quiere compromiso con Dios. Pero yo digo, Señor, quiero estar firme cuando tú vengas. Para cuando suene la trompeta, yo quiero ser arrebatado, y los que estén con nosotros en la congregación y tengan la doctrina sana, también sean arrebatados. Por eso, hermanos, el que no se ha bautizado, yo le recomiendo, bautícese, pero tenga fe y esté dispuesto a no seguir pecando. O sea que ya las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, porque el Señor nos va a llamar a cuentas a cada uno. ¿Y para qué vamos a estar remojados ahí? ¿Habrá alguna pregunta, algún comentario? A ver. Sí, no, yo he escuchado en algunos lugares que si ya siendo bautizado ya eres santo. Ya con el bautismo ya eres santo, ya no importa. Porque si eres pecando, ya eres santo, ya tienes una. Bueno, esa es una doctrina calvinista. A ver, léelo, por favor. La palabra del Señor enseña claramente que es mandamiento del Señor Jesucristo, que dice: por eso, en lo que lo buscas, por eso tenemos que... Y les dijo: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Pero creer es obedecer. A Nicodemo le dijo Cristo: te es necesario nacer de nuevo. Significa nacer de arriba, nacer del Espíritu para el Espíritu, nacer por la palabra. Muchos textos bíblicos he dado que el nuevo nacimiento viene por el conocimiento de la palabra. Ya vosotros sois limpios, dijo Cristo, por la palabra que os he hablado. Hechos 2:38 también lo confirma, que dice que es para el perdón de los pecados. Pero tampoco es cierto que ya nos bautizamos, ya creímos en Jesucristo y ahora vamos a pecar y vamos al cielo. Por eso Pablo dice, perseveraremos en pecado para que la gracia abunde en ninguno. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso dice la Biblia: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. El pecado es un reino de muerte, y cuando nosotros nos sometemos al reino de la muerte, pues es lógico, somos de la muerte. Pero para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Qué le dijo el Señor a la mujer pecadora? Vete y no peques más, para que no te venga cosa peor. Es una doctrina diabólica decir: voy a pecar porque ya me bauticé. Esa es la doctrina de Calvino, Juan Calvino, salvo siempre salvo. Por eso, hermanos, hay que ser fuertes en el Señor, ser fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Así que, hermano, ahí deje usted que peque, que ya se bautizó, que el que va a dar cuenta grandemente son los líderes espirituales, porque muchos por negocio no les importa que la gente se deprave y perezca.
Pero las almas, como dice Ezequiel, todas las almas son mías, el alma del Padre como el alma del Hijo. Pero alma que peque, se muere si no está arrepentida. Así que, hermano, esto es de consagrarnos. Por eso, mañana vamos a tocar esos temas. Consagración, santificación, nuevo nacimiento. Son cortos los tópicos, pero hay abundancia de mucho para que crezcamos. Por eso, la doctrina elemental hoy de Hebreos 6 es para que nosotros caminemos en ese fundamento, vayamos creciendo hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Y la estatura del varón perfecto es conocer el misterio de Dios, del Padre, de Cristo, en el cual están escondidos todos los tesoros de la sabiduría, de la riqueza, del conocimiento de Dios. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Así que, hermanos, pónganse de pie, vamos a orar. Hechos 2:38 habla del bautismo, hermanos, cuando descendió el Espíritu Santo. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Mire lo que les dijo primero. No les dijo: ya vosotros sois justificados y elegidos por elección. Por eso Dios llamó primero al arrepentimiento. El primer mensaje de Jesucristo fue: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Por eso mañana vamos a ver arrepentimiento, regeneración, santificación, todos los demás puntos doctrinales que los calvinistas no tocan porque no les conviene. Han hecho de la gracia una desgracia, una muleta para seguir pisando chueco. Pero el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, y el que guarda mi palabra tiene vida eterna. Amén. Yo quisiera dar un comentario. Si verdaderamente son requisitos fundamentales para la salvación, hay que tomar en cuenta que el bautismo es tan necesario como el tomar la Santa Cena. Y como dice Juan 6, del 53 al 56, el que no lo toma no tiene parte con él en la vida eterna. Y dice 1 Corintios 11 que el que la toma indignamente juicio come. Entonces, estos son mandamientos de Dios para que nosotros nos probemos a cada uno si estamos verdaderamente. Amén. Por eso vamos a tocar también lo que es la Pascua. Bueno, hay muchos temas. No sé si trajera la Pascua mañana porque quiero que toquemos la Santa Cena o la continuación de este tema. ¿Cuál quieren que traigamos? Porque la Pascua es importante con la participación de la Santa Cena y también el tema, porque hoy en las iglesias ya no se habla de santificación, ya no se habla de consagración, ya no se habla de nuevo nacimiento, ya no se habla de vivir fuera del pecado. Bueno, vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra no regresa vacía, Señor. Tu palabra dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo. La gran comisión se dio, el mandamiento se dio, y tu palabra dice que hagamos discípulos, enseñándoles que guarden todo lo que tú mandaste. Señor Jesucristo, tú mandaste que bauticemos y nos bauticemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, así lo dijiste, yo así lo hice, Señor, y así lo enseño, Señor. Gracias te doy por tu palabra. Bendice tu iglesia, Señor, y también te pido que bendigas al ofrendante esta noche. Bendice al dador alegre, Señor. Tu palabra dice: nadie se presentará con las manos vacías delante del Señor. Dios ama al dador alegre, no por fuerza, sino voluntariamente. Dios les bendiga. Cantemos un canto y pasen a tu ofrenda con alegría, con gozo. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Y si alguien necesita oración, ahí está el hermano anciano. Ahorita que terminemos. Gloria a Dios. Gracias. Bendito sea el Señor. Ya te vas a cantar los cantos del público. 1 y 2 para
mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Jesús está pasando por aquí, Jesús está pasando por aquí. Y cuando Él pasa, todo se transforma, llega la tristeza, llega la alegría. Y cuando Él pasa, todo se transforma, llega la alegría para ti, para ti. Jesús está pasando por aquí, Jesús está pasando por aquí. Y cuando pasa, todo se transforma, llega la tristeza, llega la alegría. Y cuando pasa, todo se transforma, llega la alegría para ti, para ti. Mi alma volará, mi alma volará, al son de la trompeta, mi alma volará, mi alma volará, mi alma volará, al son de la trompeta, mi alma volará. El Señor en las nubes, su mesa levantar, el que no se prepare, aquí se quedará. El Señor en las nubes, su mesa levantar, el que no se prepare, aquí se quedará. Jesús está pasando por aquí, Jesús está pasando por aquí. Y cuando pasa, todo se transforma, llega la tristeza, llega la alegría. Y cuando pasa, todo se transforma, llega la alegría para ti, para ti. Gracias, Señor, que tú eres, Padre. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Sí, Señor. Gracias, Señor. Bendito eres tú, Señor. Aleluya. Por la gloria, Señor. Bendito eres tú. Sí, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Tu bendición sea siempre en todo el que cree, Señor, que siempre va a gracias, Señor. Maravilloso eres tú, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bendito eres, Señor. Señor, tú eres bueno, Señor. Nos ha sacado del lago piadoso, Señor, el corazón, pero ahora tenemos una eterna. Gracias, Señor. Limpia tu alma, Santo. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Bendito es el Señor. Nos gozamos en la palabra de Dios, nos gozamos en la alabanza, y es preciso que así sigamos todos los días de nuestra vida, porque dice la palabra de Dios que aquel que persevere hasta el fin, este será salvo. Muchos han sido cristianos por muchos años, pero lamentablemente han muerto sin Cristo. Entonces, usted y yo debemos de luchar, debemos de seguir el camino de Dios, y que un día podamos decir, como dijo el apóstol Pablo, que había él terminado su carrera y la había ganado. Amén. Y así debemos de ser todos nosotros, que luchemos hasta el fin,
aunque a veces pequemos, pero nos reconciliemos con Dios, porque no sabemos cuánto tiempo Él nos ha dado de vida. Dice la palabra de Dios: he aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Así que nosotros tenemos que estar preparados para el día de su venida, porque es necesario que estemos perseverando en Él para que nuestra alma esté yendo por el camino correcto. Amén. Dios les bendiga. Si alguien necesita oración, aquí está el hermano Pedro, él puede orar por usted. Amén. La oración del justo puede mucho, dice la palabra de Dios. La Biblia dice que si alguno hubiera cometido pecado, llamen a los ancianos de la iglesia, oren por él, ungiéndole con aceite, y si hubiera cometido pecado, le serán perdonados. El aceite no hace la obra, es el acto de fe usando a los ancianos. Señor, Palabras en mi aparece, dice la Biblia, hay que crear primordial para seguir adelante. Y en este momento, Padre Santo, yo te pido, Padre mío, mi hermano me una su petición, Señor, Padre Santo, sabemos claramente, Señor, que la oración trae premio, Señor, que tú contestas todas las oraciones, Señor, porque tú eres el único Dios verdadero a quien servimos, Señor, nuestro Padre celestial, a quien acudimos en todo cansancio, en toda dolencia, Señor, porque tú lo has dicho, Señor, siempre estarás con nosotros cuando tengamos a nuestro corazón, Señor, estás para siempre hasta el fin del mundo, Señor. Señor, mueve esa mano poderosa, Señor, y en este instante, Señor, mi hermano reciba en el nombre poderoso del Padre, y el Hijo y el Espíritu Santo. Gracias, Padre. Hay triunfo en ti, Señor. Hay triunfo, Señor. La mano tuya poderosa, Padre mío, para siempre. Perdonar los pecados de tus hijos, Señor. Te rogamos, Padre, que abras tú, Señor, tu mano poderosa, Señor, y extiéndela sobre cada uno de los que estamos aquí. Padre Santísimo, y por aquellos en este que momento mi hermana trae la en el nombre de bendición, Jesús, Padre, derrama de tus bendiciones sobre cada uno, Señor. Quita toda opresión, pero claro, Señor, con tu mano poderosa, Señor, Padre Santo, Santo Dios, en tu nombre te pedimos y te has dado mi palabra, lo dice, Señor, que te pidamos y todo lo podrás hacer para nosotros, Señor, y en este momento, Señor, te uno a la bendición de mi hermana, porque nuestra fe es grande, Señor, porque tú lo puedes hacer, Señor, porque tú eres digno de alabanza, Señor, porque tú eres poderoso, eres nuestro Padre celestial, y cuando nosotros estamos unidos, Señor, a tu palabra, Señor, para servidores, Señor, para que tú nos ayudes en toda mortificación, Padre Santo, Dios Todopoderoso, y en este momento, Santo Dios, Padre Santo, ayúdalo, que el doctor ponga su mejor medicina, Señor, pónsela, Señor, porque tú, Señor, es el que haces todo, tú llevas todos los asuntos, Señor, y tú siempre escuchas nuestra oración, a tú te pedimos con todo comprimido, Señor, porque Padre Santo, nuestras necesidades son grandes, Señor, pero te tenemos a ti, Padre Santo, el cual nos da el valor para seguir, nos da la unción y nos da la dirección, y siempre, Señor, está puesto para servirnos, Señor. Gracias te damos en este momento, Señor, Padre Santo. Dios sé, Padre Santo, que hemos confiado en ti, Señor, Padre mío, y tú harás el milagro, Señor, Padre Santo, en el nombre del Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Gracias, Señor, gracias, gracias. Gracias, Cristo.
bendiciones, Señor. Te aclamamos con gran gusto, Señor, con la fe que activa en nuestro corazón, Señor, porque somos tu Señor, Padre Dios, porque tú eres la vida eterna, Señor, porque todo lo podemos en tu nombre, Señor, y tú harás milagro para esta madre, Señor, esta vida, esta criatura, Señor, y en este momento, sabemos claramente que tú siempre atiendes nuestras Señor. Gracias, porque sabemos que tú consuelas nuestra palabra y tú atiendes nuestro momento de baile. Gracias, Padre, gracias. Mira que mi hermano una bendición,
Gloria a Dios. Que Dios nos bendiga. Hemos terminado este servicio para honra y gloria de Dios. Y mañana, con el favor de Dios, nos volvemos a reunir acá para un nuevo servicio a nuestro Dios. Amén. Que Dios les bendiga y sigamos adelante. Fortaleceos en el Señor, el dador de las buenas dádivas. Amén. Que Dios les bendiga. Amén. Saluden unos a otros. Amén. Que te bendiga. Alguna niña, yo me llevo para la casa, yo llevo chiquitos. Qué bueno, Dios me lo dio. Sí, ya le pusieron un nuevo motor. Miren qué historia pasó. ¿Qué pasó? Miren, el teléfono después está quebrado. Fíjense que fuimos nosotros fuimos a comprar un pescado aquí, una pescadería, una quesita de trabajo. Entonces es árabe. Son árabes. Pero mi esposa, Vamos a comer. mucho el teléfono a un lado. Viene alguien, la ve, experto, no tiene cámara, y le quita el teléfono. Y cuando estaba aquí, Hermano Rafa, hay comida por suerte. pero yo estaba viendo 6 policías ahí. Y aquí se ve abierta ahí. Dice cuita ahí, no sabe qué está pasando. Tenía un hombre en una bicicleta de una barriga. En eso dije, aquí hay uno que le presta el teléfono, no hay ninguno. Iba pasando el hermano Bernardo, el hermano Bernardo iba pasando ahí. Yo le dije, no, Bernardo, ya mi esposa. A ver, ¿sabes qué pasó? Llamó él y no contestó nada. Ella se fue a la cachanilla otra vez y la cachanilla llamó al teléfono de ella y luego prestó el teléfono para llamar. Y le contestó un policía. Pero no, ella no sabía que era policía. Habló y se dice, ven a traerlo, dice, ven. Resulta que el tipo que tenía la bicicleta lo arrestaron y que se le robó el teléfono. Cargaba el teléfono y voy a robar. Lo que le dice la justicia de Dios lo agarró y lo agarró ahí. Imagínate, y le sonó el teléfono. Vive por aquí cerquita, ¿verdad? ¿En su silla? Levanta la foto. No quería, pero la ley. Lo que le pienso es que Dios es un milagro que aquí cayó el tipo ahí, casualidad fue. Y no va a quebrar el policía de la noche. Ahí justo primero me di cuenta. Pero ya lo había, aquí estaba quebrado. No, el tipo. Y ahí está todo, no más. Gloria a Dios, qué bueno. El trabajo, todo lo que ahora dice, no lo quitan.